Bendiciones, amados, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el amor de Cristo y en mi apreciación y amor hacia ustedes, hacia cada uno de los seres humanos que tienen esa sed y esa necesidad de Dios. Agradezco a Dios por este día, hoy 18 de octubre del 2021. Estamos agradecidos con el Señor porque todavía estamos haciéndole peso a la tierra. Así que le bendigo en esta mañana. Quiero compartir con usted una palabra, una reflexión. Así que damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por eso. Quiero hablarle una palabra. Yo he titulado este mensaje Cristo, el hombre y la palabra. Quiero que juntos podamos desarrollarlo, que podamos comprender etimológicamente la raíz de quién es Cristo, de quién es Cristo. Porque es importante, a veces nosotros, esta mañana Dios me hablaba y me decía que vivimos un tiempo como en el tiempo de Moisés, donde la iglesia está como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía de Dios, quería de Dios, pero prefería poner a Moisés como intercesor antes de tener un encuentro o tener una aproximación con Dios, porque tenía temor de Dios. Pero no era un temor reverente, era un temor de miedo. No había reverencia hacia Dios, por cuanto en cuanto se descuidaban estaban tratando de volver a Egipto. Entonces hoy tenemos la misma situación. Hoy estamos en la misma situación. Al igual que en el tiempo de Moisés, hoy la iglesia anda buscando predicadores que le digan, que le hablen de Cristo. Anda buscando apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas que le hablen de Cristo, pero no tiene la capacidad de buscarlo ellos mismos en profundidad. Quiero saludar a Jonathan Ambrosetti, que está conectado, a María Barroso, al apóstol Carlos Ambrosetti, a Mariana Lucero. Los bendigo en el nombre de Jesús. Entonces tenemos hoy el inconveniente de que la iglesia, al estar igual que en el tiempo de Moisés, buscando a alguien que le hable de Dios, pero no quieren oírlo a Dios. Y esto es riesgoso porque vas a encontrar gente con mucha capacidad para hablar de Dios. Te bendigo, Cristian Gallego, ¿cómo estás, hijo? Un abrazo. Y vas a encontrar gente que va a utilizar a Dios para hablar lo que ellos quieren. Ese es el riesgo que se corre cuando no buscamos nosotros la intimidad con Dios y cuando estamos pendientes de lo que dice alguien más. Hoy hay muchísima gente que se dice ser y no es. En las redes sociales está atestada de mensajes almáticos, erróneos, mentirosos, de gente que tiene cauterizada la conciencia, como dice la palabra, que prohíben cosas que no son y que dicen otras que tampoco son. Hoy estaba leyendo algunos artículos allí y podía ver algunos hablando acerca de la grandeza de Dios a través de diferentes eventos que están haciendo, porque el evento con excelencia, con esto, y todo muy lindo, pero es todo humano. Es un circo humano. Hace muchos años yo vi una película que se llamaba El Circo de la Fe, donde este varón se hacía pasar por pastor y organizaba milagros, todo desde afuera para que la gente llevara su ofrenda. Hoy lamentablemente estamos viviendo la misma condición de gente hipócrita que dice que tiene a Dios, que dice que habla de Dios, pero no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente no conoce a Cristo, porque la gente no sabe quién es Cristo. La gente habla de Cristo de oídas, la gente habla de Cristo porque lo leyó en la Biblia, la gente habla porque cree lo que dice la Biblia, pero la gente no se ha encontrado con Cristo, por tanto no sabe quién es Cristo. Yo quiero hablarte en esta mañana, por eso el mensaje le puse Cristo, el hombre y la palabra. Y vamos a ir al libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 15.
El título es La reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Pero vamos a hablar acerca de la imagen de Cristo que tenemos los hombres y la imagen de Cristo que Dios representa para los hombres. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, escuche bien esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo me quedo un momentito con esto. ¿Cuál es el problema y el error grave que tenemos hoy? Que la mayoría de la gente se quedó con las versiones bíblicas que nos han entregado y a Cristo lo tomó como el verbo. La etimología de la palabra escrita en el libro de Juan, capítulo 1, que fue escrita en el idioma griego, no dice verbo, literalmente, porque como siempre digo, esas palabras se deben adaptar, y esa palabra se puede, adaptada a nuestro idioma, puede significarse palabra, verbo, o sea, tiene la misma connotación, pero cuando usted lee ese tipo de idiomas, como los idiomas semitas, por ejemplo, el árabe, el hebreo, el arameo, que son idiomas semitas, cuando usted lee ese tipo de idiomas, usted va a encontrar que debe adaptarlo a través de 3 acciones para poder entender lo que se dice o lo que se escribe. La primera acción es la literalidad de la palabra. Amén. Es el trasfondo literal de la palabra. La segunda acción es el temple de la oración. ¿Cuál es el temple que tiene esa oración? ¿Hacia dónde va dirigida? ¿Para qué? Para poder entender qué tipo de artículo, qué tipo de verbo, qué tipo de palabra simboliza o se refleja para poder comprender. ¿Me está entendiendo? Porque si no, yo puedo poner cualquier palabra y pongo una palabra que no es donde no es. Mónica Isabel Villegas, te bendigo. Entonces, amados hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Las personas que adapta en la versión Reina Valera, Cuasidoro Reina era un sacerdote católico que había entendido que no era como el catolicismo y se había apartado, pero lamentablemente este varón tenía una idiosincrasia, tenía un concepto ya tatuado desde el catolicismo con respecto a Dios. Entonces, cuando él adapta la Biblia hacia el castellano, él no deja de lado su concepto, su pensamiento, su idea. Hoy ocurre lo mismo cuando leemos la Biblia. Nosotros, conforme está nuestro espíritu y nuestro corazón, es como tomamos lo que leemos. Porque siempre habrá una influencia de tu condición, de tu tradición, de tu idiosincrasia. Siempre habrá una influencia hacia lo que lees. Por ejemplo, una persona que está bien, dice, yo siempre digo esto, lee un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, y la persona le dice, no, yo no voy a ir porque no tengo ganas de ir. Es lo que se lee. Osvaldo Barría, te bendigo, amigo, ¿cómo estás? Un abrazo. Es lo que se lee. Ahora, si la persona que está leyendo está mal, dice, fíjate lo que me puso. Me puso, no, yo no voy a ir porque no tengo ganas. La expresión
lo da uno cuando lee lo que está paradójicamente leyendo. Cuando yo leo la Biblia, yo la tomo como estoy yo. Entonces, este varón adapta la Biblia desde su condición y su idiosincrasia de lo que tenía en el corazón. Entonces le pone el verbo, ¿por qué? Porque el verbo es una palabra poderosa como primaria, pero que tiene la profundidad de adaptar las demás palabras a una, ¿cómo se diría? A un esplendor, digamos, de una revelación diferente. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? No es lo mismo palabra que verbo. Porque verbo es una palabra, pero palabra es un sonido. Hola. El verbo es una palabra que tiene la capacidad, vuelvo y reitero, de adaptar las demás palabras y llevarlas a un entendimiento. Pero la palabra, el sonido, tiene la capacidad de adaptar al mundo entero y su creación a una verdad. Entonces la diferencia entre el verbo y la palabra es cuantiosa desde el punto de vista en que podemos analizar que la palabra todo lo creó. Estábamos leyendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No está hablando de Jesús, porque Jesús nació de mujer, vivió 33 años y medio y murió. Está hablando de Cristo, de la palabra. Él, la palabra, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Presta atención a esto. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Yo le he dicho en otras oportunidades, cuando Dios me reveló la creación, que la recibí por el Espíritu porque no está escrito en la Biblia. Muchos me preguntan, a ver qué versículo es ese. Y yo le digo, el otro día, ayer me preguntan uno, ¿y ese versículo, a dónde está escrito eso? A ver. Le dije, no está escrito en ningún lado. Yo lo digo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque tengo al Espíritu Santo. Y Dios me lo dijo a mí. Porque el Dios que yo conozco es un Dios vivo, que habla conmigo y yo hablo con Él. Esta mañana Dios me decía, la gente busca un predicador porque no quiere oírme. La gente está buscando a alguien, pero luego cuando escucha a alguien dice, a ver si está escrito, o sea, su Dios es la Biblia. Si vos lo sacás de la Biblia no tiene a Dios. A mí me quitan la Biblia hoy y sigue estando Dios en mi vida porque yo lo conozco a Él. Yo conozco al Dios vivo. ¿Me está entendiendo? Dios quiere que tú conozcas al Dios vivo, no, que me conozcan a mí, dice la palabra, que sepan quién soy yo. La Biblia fue escrita para que tú conozcas a Dios. El Espíritu Santo está aquí para que conozcamos a Dios a través de Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para eso no fue entregada la Biblia. Pero muchos agarran a la Biblia como si fuera Dios. Si no está en la Biblia no es de Dios. Tan pequeño es tu Dios que lo metes en un libro y lo dejas encerrado en un libro. Porque el Dios que yo conozco es el Dios que escribió, inspiró a ese libro. ¿Qué es más grande? ¿El artesano que hace la vasija o la vasija? Hola. ¿Qué es más sabio? ¿El alfarero o la vasija? Pero la iglesia adora la vasija sin prestar atención al creador, al alfarero. Hola, ¿está aquí conmigo o no? Yo quiero que usted entienda que yo no estoy despotricando a la Biblia, al contrario, la Biblia, yo amo lo que dice la Biblia, porque la Biblia me llevó al conocimiento, a poder conocer al Dios que predico. Pero no la adoro. Yo adoro a Dios, no a la Biblia. Para mí la Biblia me presentó una puerta y dice, ahí en esa puerta atrás está Dios, lo querés conocer, andá hacia allá. Entonces luego yo tuve que moverme a la puerta, abrir la puerta y entrar para conocer a Dios. La Biblia solamente me reflejó que había algo para buscar. ¿Usted está conmigo ahí? ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Por qué no podemos conocer a Dios? No lo conocemos a Dios porque nos hemos encerrado en una religión.
Somos tan religiosos como el que escribió la Reina Valera, que era religioso y escribió. Y nosotros adaptamos lo que dice. El verbo es una expresión católica. El verbo fue y adaptado por los católicos. La verdadera etimología de la palabra revelada es la palabra. La palabra es Cristo. Jesús es el hombre, Cristo es la palabra. Esa palabra tuvo a bien hacerse carne y luego vivir entre los hombres para redimir a los hombres. Leamos lo que dice. Dice, capítulo 1 de Colosenses, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Cristo, la palabra. Fíjese lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que en todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo, la palabra viva. Fíjese lo que dice en el libro de Primera de Juan. En el principio, dice la palabra. En el principio la palabra ya existía, lo que acabamos de leer. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra, el sonido, es la esencia viva del Dios todopoderoso, el Dios invisible a quien representa. Jesús fue el cuerpo que utilizó la palabra. ¿Para qué? Para que la humanidad conociera como una imagen visible del Dios creador de todas las cosas, que es invisible. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo. Solamente puede glorificarse a través de un cuerpo glorificado que Él mismo representa. Pero no tiene un cuerpo humano. Dios no es humano. Dios creó la humanidad. La humanidad es su arte, es la esencia de su arte representado en la creación. Pero no está hablando de que Dios pueda ser un ser humano. Yo no puedo razonar la mente de Dios, no puedo conocer la mente de Dios a través del razonamiento del hombre. Si yo como hombre razono como Dios piensa, estoy en el horno. Por eso dice la palabra de Dios que la sabiduría de los hombres es animal, satánica y diabólica. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 15. Que el conocimiento que tenemos nosotros para Dios es como trapo de inmundicia. Ni usted ni yo vamos a alcanzar jamás la plenitud del conocimiento de Dios. Hoy leía un artículo que pusieron allí, donde alguien dijo, el creador de Google, dijo que la ciencia iba a alcanzar la sabiduría de Dios. Eso es imposible. Eso no es verdad, eso es diabólico. Ningún ser creado puede alcanzar la sabiduría de su creador. Ese es el error y el pensamiento de Satanás, el diablo, por el cual tuvo que ser expulsado de la gloria de Dios. Porque creyó que podía alcanzar la sabiduría de su creador. Porque Satanás, el diablo, es un ser creado. Satanás, el diablo, es un ser igual que usted y que yo, es creado. Jamás podrá alcanzar la sabiduría del Dios vivo. Pero el que se acerca a la sabiduría de Dios es aquel al que el Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, se lo quiere revelar. Hola. La Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjate la capacidad que le dio al profeta, de que el secreto de Dios se le sea revelado. Cuánto más a su Hijo, al primogénito de toda creación, cuánto más su palabra se acerca al conocimiento pleno del Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, del eterno y altísimo Señor.
y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Yo me puse a pensar y a analizar lo que me decía esta mañana Dios. Cuando me hablaba de que la iglesia hoy está como en el tiempo de Moisés. El pueblo le dice a Moisés, no, nosotros no queremos, anda vos habla con Dios y después venís y nos decía a nosotros no. Eso dice la gente, el pueblo de Israel. Hoy la iglesia anda buscando un predicador que le diga lo que quiere oír. Porque cuando habla Dios, la iglesia no quiere oírlo. Porque a la iglesia le gusta que vos le digas que no, está todo bien, vos sos la iglesia, vos sos la favorecida, vos sos la muy amada, Dios está como... Porque la iglesia tiene costumbre de agarrar las promesas y las palabras bonitas de la Biblia y son las que atesoran el corazón. Es como una telenovela. Se elige al galán y a la actriz principal por su apariencia. Porque vende. Así está la iglesia, comprando lo que es aparente y gustoso a su corazón, pero no lo que Dios habla. Dios le dice al profeta Ezequiel, vas a ir a predicar a un pueblo duro, que no quiere oírme, un pueblo que se ha rebelado desde su padre conmigo, pero tú vas a ir y le vas a predicar igual. Te oigan o no te oigan, porque son un pueblo duro que no quiere oír. Porque, amados, cuando tú llevas un mensaje que a la gente le gusta, tú eres, wow, hermano, te puedo asegurar que en un momento tienen no sé cuántos me gusta y cuántos, porque hoy hay predicadores del like, que si tú le pones que le gusta, ahora son predicadores exitosos. A mí no me interesa si me pone uno o me pone ninguno, no me interesa, yo voy a decir la verdad. Y cualquiera que oiga este video va a saber que se le habló la verdad. Porque yo predico a Cristo, yo no vivo de Cristo. Hola. Hay gente que vive de Cristo, lo utiliza a Cristo para su vivencia, para sus bienes. En el principio, la palabra ya existía. La Biblia de Dios habla hoy, dice, en el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La Biblia de Jerusalén dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La única que habla del verbo es la versión Reina Valera, que fue editada por católicos. Hola. Y los ignorantes, cuando oyen esto y dicen, no, porque la Reina Valera es la única palabra, la única Biblia nuestra. Ignorante, ¿por qué no te educás antes de opinar? Porque lo único que estás haciendo es tergiversar la palabra verdadera de Dios. La palabra real de Dios. Educate. Diga conmigo, yuhu. Vamos, glorifica a Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en Cristo Jesús. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otros tiempos extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Cristo, con Dios, perdón. En su cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo veo hoy, mi amado hermano, la terrible confusión que hay en la iglesia
Y estamos en el siglo XXI, Cristo está viniendo. Proféticamente ya entramos al tercer día. El tercer día que es día de resurrección. Ya estamos a las puertas de la venida de Cristo. El Cordero Santo está viniendo. Las potestades de los cielos están siendo conmovidas por el poder absoluto del Dios que viene a redimir a su pueblo. Y seguimos ignorando quién es Dios, seguimos ignorando quién es Cristo por cuanto nos hemos aferrado a la religión, a dogmas humanos, a hombres ostentando poder, suplantando el poder de Dios, matando aquello que verdaderamente le cree a Dios para poner en su lugar el pensamiento del hombre y el raciocinio humano como gobernante de la iglesia. Todo es razonado, todo es pensado. ¿A quién les parece hacemos esto? ¿Cómo hacemos y vamos? ¿Nunca se dio cuenta usted que cuando usted prepara un mensaje, que hace el bosquejo para predicar, sale una prédica ordenada, templada, pero nada más que eso? Pero cuando usted, escúcheme bien, se deja guiar por el Espíritu Santo y solamente lee un versículo y de ahí sale y empieza a buscar lo demás, que Dios le va dando al momento que está hablando. La prédica no solo es templada y educada, sino que a su vez tiene poder. Y comienza la gente a ser transformada por la palabra, porque la palabra vive. No la puedo encapsular en un libro, no la puedo encapsular en un bosquejo. La palabra de Dios tiene que ser parte de mi vida y yo ser parte de esa palabra. Yo debo vivir. Por eso cuando la representación, ¿cómo sería la palabra? Visible hacia nosotros a través de la Biblia, de la vida de Cristo, de la vida de Jesús y la palabra, del hombre y la palabra, la representación que nos impulsa a nosotros a creer en Dios, es que esa misma palabra que estuvo en Cristo, que caminó con Cristo Jesús, que fue la que hizo que durante 33 años y medio Jesús caminara a esta tierra y fuera y cumpliera obedientemente con toda la ordenanza de Dios que tenía para él. Esa misma palabra mora en ti y mora en mí. Esa misma palabra, aleluya, es la que sostiene tu vida en el conocimiento, la revelación y todo precepto que venga desde el cielo hacia tu corazón. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, y la palabra que mora en ti, tú tienes la capacidad de ser el Evangelio de Cristo caminando en la tierra. Tú tienes la capacidad de ser la palabra viva, aleluya, que va a soltar una rema que va a transformar una vida, que va a transformar una nación, que va a transformar el universo, si usted lo deja, porque Dios sigue siendo el Dios creador de todas las cosas. Yo no sé si habrá alguien que está entendiendo esta palabra allí. No sé si habrá alguien que verdaderamente puede unirse a mí en el Espíritu para el conocimiento de la palabra viva. Porque cuando Dios dice que Él quiere que le conozcan a Él, está hablando, Él está revelando, está trayendo una palabra. Está diciendo, yo no quiero que ustedes me conozcan a través de la Biblia y que se queden encapsulados en la Biblia. Yo quiero que ustedes de la vida saquen el conocimiento de que yo existo y me conozcan como yo soy. Estoy parafraseando, porque algunos, ¿y dónde está escrito? Porque son mandados a hacer, hermano. Somos tan ignorantes que no podemos captar la palabra escrita para que tenga vivificación en nosotros a través del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Cuando tú te quedas con la letra, tú eres un ser muerto. Tienes, como dice en el libro de Apocalipsis, tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Hola. Tú tienes apariencia de que vives, pero estás muerto porque tú te quedaste inerte en la letra. No se vivificó la palabra en ti para que tú seas un puente de transformación hacia la humanidad. Te bendigo, Gisela, un abrazo grande. Silvia Venegas, un abrazo grande. ¿Me está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Por qué hablo esta palabra? Porque Dios me decía en esta mañana que la iglesia sigue tan inerte
buscando que le endulcen el oído y no quiere oír la verdad. Ayer hablaba con una persona y me dice, no, porque estamos orando para que se quite esta pandemia. ¿Y por qué no orás para que se transforme la iglesia, mi hermano? Para que quite la pandemia la permitió Dios. Si Dios quiere, la quita así en un suspiro, si es Dios. Perdés el tiempo intercediendo por algo que no tiene razón, en vez de interceder por las cosas que sí son verdaderas y valideras. Interceder para que la iglesia entienda. Interceder para que la iglesia oiga. Teniendo oídos, oigan. Teniendo ojos, puedan ver. ¿Acaso no has entendido la palabra profética? Que fuimos enviados para abrir los ojos de los ciegos que teniendo ojos no ven. Para abrir los oídos de los sordos que teniendo oído no oyen. Para eso fuimos enviados. Te pones a interceder por algo que Dios permite para que la gente pueda ver y oír. Porque sos un ignorante del Espíritu, porque no tenés una comunión con el Espíritu amado. Tú tienes que volverte al principio de todas las cosas, que es oír y ver al Dios creador de todas las cosas a través de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. ¿Quién? Cristo. Tú tienes que conocer a Cristo para poder conocer a Dios. Hola. En el libro de Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor, inagotable. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Poderoso Dios. Poderoso Dios. ¿Quién es el Hijo del Padre? Cristo. Yo tengo una pregunta, vamos a hablar de justicia. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Cuántos saben que Dios es equitativo? Si Cristo, la palabra, présteme atención a esto, es el autor y consumador de la fe, ¿hay justicia en eso? Si dice la Biblia que todo el poder de la deidad le fue entregado, toda la plenitud de Dios fue entregada a Cristo. En eso no hay justicia, no hay equidad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, por más que digan lo que digan, también fue Adán un hijo de Dios. Y Adán, siendo un ser humano, viviendo en un ambiente espiritual, a través de la carne cayó y pecó y fue quitado del privilegio donde se encontraba. Para que Dios sea justo, él tenía que recuperar lo que perdió Adán de la misma forma. Era imposible que lo recuperara siendo Dios, porque eso sería injusto. ¿Quién puede vencer a Dios? ¿Quién puede hacer caer a Dios? Por eso Jesús, el hombre, caminó en esta tierra como hombre. Y el que es autor y consumador de la fe no es Cristo, es Jesús. El autor y consumador de la fe es Jesús. Porque el hombre venció por la fe. Y por esa fe murió. Y por esa fe resucitó. Y por esa fe le fue dicho: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero si yo no entiendo esto, no puedo conocer esto, no puedo comprenderlo, entonces me quedo enfrascado en una religión. Todas las religiones se escudan a través de reconocer deidad y no poder cumplir porque somos seres humanos. Pero el evangelio del reino se basa en que nosotros entendamos la igualdad de nosotros con Jesús como hermanos en Cristo. Como hermanos en Cristo. Jesús y yo somos hermanos en Cristo. Hola.
Yo no le estoy quitando valor a Jesús, al contrario, es el mejor ser humano de toda la creación y no habrá otro como Él. Y por haber sido el mejor venció, y por vencer le fue entregado un privilegio, que su nombre es sobre todo nombre. No solamente en la tierra, sino también debajo de la tierra y aún en los cielos. El hombre, el ser humano, alcanzó tal grado de gloria que aún en los cielos, cuando oyen el nombre de Jesús, toda la creación reverencia el nombre de Jesús. Pero la palabra, Cristo está delante del trono de Dios, como un cordero inmolado. La palabra es la que eternamente ha estado con Dios y es Dios. ¿Me está entendiendo? Si yo no entiendo lo que es el hombre y la palabra, yo no voy a conocer a Cristo. Si yo no entiendo la unificación entre el hombre y la palabra, yo no puedo pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo revela la unión entre el ser humano y la palabra, que es lo que simboliza la cruz de Cristo. Cuando Él muere en la cruz de Cristo humanamente, cuando Jesús muere en la cruz, está representando la unión entre la palabra y el hombre. Está representando que el cielo, aleluya, tocó la tierra, que la tierra se impregnó del cielo, que la gloria de Dios vino a ser parte de los hombres y que la naturaleza del hombre fue, aleluya, transportada a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que pasa es que estas cosas nadie las enseña porque hay muy poca gente que lo entiende. ¿Y sabe por qué? Porque yo esta mañana cuando Dios me hablaba, yo llegué a una conclusión, estaba sentado aquí. Mientras tomaba un café y hablaba con Dios. Y estaba sentado aquí y le digo, y me dijo el Señor, ¿quién te enseñó a ti? Amado, yo nunca tuve un mentor. Yo nunca tuve un pastor que me enseñara. Excepto mi primer pastor, que a través de él aprendí cómo, humanamente, liberar. Como él lo hacía, yo también lo hacía. Petra, te bendigo, hijo, un abrazo. Pero luego, lo que es el conocimiento de la palabra, la expresión, la revelación, eso fue adquirido a través de ayuno y oración, buscando la presencia de Dios y creyéndole, poniendo por fe lo que hacía. Como Pablo en su momento también lo hizo. Porque Pablo fue enseñado por el Espíritu Santo. Por eso tuvo la autoridad. Porque yo te voy a decir algo, la gente ignorante dice que para ser un apóstol vos tenés que haber caminado con Jesús, haberle oído y haberle visto. Pero el apóstol Pablo no caminó con Jesús. No le oyó ni le vio, pero sí caminó con la palabra, sí vio a la palabra y sí oyó a la palabra. ¡Hola! En el libro de los Hechos, capítulo 1, habla y dice que Jesucristo, cuando fue recibido, antes de ser recibido, fue durante 40 días por el Espíritu Santo, les enseñó y les mostró el reino. Porque el que te unge con los dones del Espíritu, con los ministerios, es el Espíritu Santo. Hola. Porque por el Espíritu Santo es posible que ese ministerio se haga en tu vida. Por el Espíritu Santo es posible que ese don se manifieste en tu vida. Jesús caminó con los discípulos, le dijo esto, aquello, todo lo que usted quiera. Aún sopló y el Espíritu vino sobre él. Pero Jesucristo nunca le habló del reino, excepto que se había acercado a los hombres. Porque el reino es el conocimiento, es la revelación de lo que estamos hablando ahora. Lo que yo estoy hablando a tu vida, lo que estoy ministrando en esta hora a tu vida a través del conocimiento revelado del Espíritu Santo en mi vida, es reino. Esto es reino. Reino no es riquezas.
Reino no es ostensión, reino es conocimiento, reino es sabiduría de Dios. Hola, dígame que está ahí. Dígame que no se fue y me dejó solo. Entonces, mi hermano, el ignorante se queda con el verbo se fue hecho carne. Fíjese la diferencia. En la Reina Valera dice, el reino fue hecho. El verbo fue hecho. Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero en la Nueva Traducción Viviente y en las otras versiones dice, la palabra se hizo a sí misma. Hola. Miradis, gracias, Angulo. Hola, hija. Dios te bendiga. Saludo a mis hijos espirituales allí en Cuba. Los bendigo. Tenemos allí a la pastora Miradis que está allí. También el pastor Rolando que está en otro lugar en Cuba. Tenemos 2 iglesias allí. Damos gloria a Dios por eso y los bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, Camilo Lucero, te bendigo, hijo. Un abrazo grande. La Reina Valera dice, el verbo fue hecho. La versión original dice, la palabra se hizo. Porque la palabra, amados hermanos, estaba con Dios y era Dios. Si era Dios, nadie podía hacerla. ¿Está conmigo ahí? Pero el verbo, como no era Dios, sí lo podías hacer. Entonces, usted fíjese el mensaje subliminal que tiene muchas versiones bíblicas que son hechas por los católicos religiosos. Y nosotros, los cristianos evangélicos, la tomamos y la adaptamos como que fuera verdad y real. Y las tomamos y las ponemos por obra. Y no porque, y encima discutimos, no porque esa es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios vive. La palabra de Dios vive en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque la palabra vivía en él. Esa palabra fue la que lo educó. Esa palabra fue la que le reveló. Esa palabra fue la que le dio el conocimiento para poder expresar el evangelio del reino a toda creación. ¿Me está escuchando? Amados hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esto. Pero depende de nosotros. Ale, te bendigo. Ale, de allí de Ameguino, te bendigo. Nunca digo tu apellido porque no sé cómo se pronuncia, che. Y ahora están vendiendo ahí para los dolores. Gloria a Dios. Pero yo tengo la mejor crema para los dolores, se llama Cristo, aleluya. Y el conocimiento de Cristo hace que a mí me fluya el poder de la palabra en mí. Entonces cuando usted ora por un enfermo, ya no ora usted, ora la palabra. Y la palabra fue la que creó todas las cosas, por tanto trae sanidad y liberación. Cuando usted ora por un milagro, ya no ora usted. Ya la palabra vive en usted. Cuando se encuentra el ángel, escúcheme, el ángel peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás. Están peleando por el cuerpo de Moisés y de repente el ángel dice, el Señor te reprenda. ¿Por qué dice el Señor te reprenda? Porque la palabra no vivía en él. Oh, yo no sé si está aquí. La palabra lo sostenía, la palabra lo creó, pero no vivía en él. Porque el único ser creado que tiene poder, escúcheme esto, que tiene poder para que la palabra viva en él es el hombre a través de Cristo. Los ángeles no tienen la palabra viviendo en ellos. Pero usted tiene el poder de Dios, la facultad en Dios de que la palabra viva en usted. Cuando la palabra se revela a su vida cambia. Usted necesita que la palabra viva en usted. Camilo, Dios te bendiga. Mirá, mi hermano, yo te voy a decir una cosa y te lo digo con todo respeto. El matrimonio lo tenés que ordenar vos. ¿Y cómo lo ordenás? A través de tu humillación hacia Dios. A través de dejar que Dios sea. Dios no hace cosas mágicas porque eso es hechicería. Dios no cambia el pensamiento de una persona porque es hechicería. Dios le dio libre albedrío a la persona.
Si tu mujer o el hombre no quiere a otra persona, vos no la podés obligar, porque eso es hacer brujería en la iglesia. La actitud de un matrimonio depende de cada uno de nosotros. Depende de nosotros como personas. Si yo no sé cómo convivir con mi esposa, mi matrimonio se va al caño, mi hermano. Entonces, si yo permití que mi esposa me gobernara durante tanto y ahora quiero poner un límite, va a ser imposible. A menos que yo me humille y me rinda a los pies de Dios, verdaderamente que me rinda a los pies de Cristo, para que Cristo sea el que tome control y dominio de mi vida. Porque mi actitud hará que yo vea lo mejor en otra persona. No tiene la capacidad la persona de ver lo que es correcto a menos que Cristo ilumine sus ojos. La Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, si yo veo lo bueno en la otra persona, es porque yo estoy bien. Pero si yo siempre veo lo malo en la otra persona, el problema lo tengo yo. ¿Me está escuchando? Es mi problema. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender que nosotros necesitamos a la palabra viviendo en nosotros. Como Jesús caminó la tierra con la palabra viviendo en nosotros. Esa palabra es el Cordero Santo de Dios que está delante del trono de gloria. Porque la Biblia dice que Él fue sacrificado, que Él fue crucificado antes de que todo fuera creado. Y no fue Jesús el que fue creado antes, fue Cristo el que fue creado antes. Cristo, la palabra, fue lo primero que empezó a crear, porque ninguna cosa creada ha sido creada, y valga la redundancia, sin la palabra. Amén, Camilo, amén. Que tomes esta palabra, que la resuelvas en tu vida y en tu espíritu. Reconoce y entendé que necesitas a Cristo desde la humillación. Recordá que si tu ojo es bueno, tu cuerpo está en luz. Pero si tú ves todo lo malo en tu esposa, no sea que seas tú el que tenga tinieblas adentro. Entonces, dobla tus rodillas, busca la presencia de Dios y vas a ver que Dios puede cambiar las cosas. No, un día Dios me dice, y voy a tomar esto como una parábola, aunque fue real. La mujer oraba por el marido para que Dios lo cambiara. Era imposible. Entonces la mujer comenzó a orar y decir, cámbiame a mí. Y entonces tanto el marido como la mujer creyeron que Dios había cambiado al marido cuando vio el cambio de la mujer. Pero un día Dios le muestra al varón y le dice, yo no cambié tu vida, solamente que ella empezó a ver diferente. Porque ella primero veía todo lo malo en el hombre. Cuando ella cambió en sí misma por la búsqueda de Dios, sus ojos se iluminaron y entonces ella comenzó a ver, como ella estaba bien dentro, como estaba bien llena de luz adentro, ella empezó a ver bien hacia afuera. Te voy a decir un secreto, una rema, recibila. Profeta Mariana, te bendigo, hija. Una rema, recibila, escuchá. La visión perfecta de Dios no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Porque lo de afuera se va a reflejar lo que tú tengas adentro. ¿Cuánto alaban a Dios? Nosotros pensamos que vemos al de allá y lo traemos acá. Recordad que nuestra vida es un espejo. La vida real es la espiritual. La visión es de acá hacia allá. Como esté mi corazón, así estoy viendo. Yo no sé si alguno lo puede recibir a esto. Como esté mi corazón, así es como estoy viendo. Si yo veo lo bueno allá es porque mi corazón está lleno de buenas cosas. Pero si yo veo lo malo es porque mi corazón está en tinieblas. Hola. El hombre y la mujer de Dios ve de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, para concluir lo que estábamos hablando, decíamos en Colosenses,
Dios nos hablaba allí en el libro de Colosenses. Verso 19, hablamos capítulo 1, verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda, y toda es toda, plenitud. La palabra plenitud enfoca, escúcheme bien, enfoca a la deidad absoluta de Dios. Creación, salvación, consolación y todas las acciones que usted quiera. Habita en Cristo la palabra viva. Por cuanto Jesús, el portador de la palabra, por la fe, padeció la cruz, soportando humanamente todo el peso del pecado de la humanidad, le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre. Y le fue dicho, siéntate a mi diestra. ¿Cómo es posible que si Jesús fuera Dios, le va a decir Dios mismo, siéntate a mi diestra? ¡Yujú! Si es Dios, se sienta, es Él. Pero como no era Dios, era un hombre, le dijo, siéntate a mi diestra. Le dio un lugar de privilegio, el máximo lugar que alguien, la diestra habla del mejor hombre. Cuando el rey se sentaba en la mesa, a su diestra siempre estaba el primogénito, el mejor hombre. Su hijo primogénito, el mejor hombre para todo. Ahí estaba la diestra. Se sentaba a la diestra. Cuando Dios le dice a Jesús, siéntate a mi diestra, te dice, tú eres mi primogénito. ¿Quién? Jesús es mi primogénito. Porque la palabra es Dios mismo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Está conmigo ahí o no? Entonces, como yo no conozco las escrituras, ni tampoco se me revela, comienzo a decir cualquier tipo de taradez o estupidez. Y discúlpeme la expresión, yo soy muy sincero para hablar, porque yo siempre digo, yo el día que tuve que hablar con mi hija con respecto a la sexualidad, mi hija tenía 12 años creo, y yo me senté con ella y le dije, mire mi hija, esto es así, 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 si usted no se cuida así, si usted no hace, todo clarito. No le empecé a hablar de la semillita, no, le dije las cosas como son, por su nombre. Hoy mi hija va a cumplir ya 27 años y nadie puede señalarla con el dedo. La verdad nos hace libre, dice la palabra de Dios. Yo tengo que hablarle a usted la verdad. Yo no puedo andar haciéndome... un día escuché a un pastor, no hermano, es una falsa humildad dejar que vengan y te metan el dedo en la oreja, y digo en la oreja para no decir otra cosa. No, porque la Biblia dice que si me pegaron acá, pongo la otra. ¿Estás seguro que dice eso? Eso es lo que vos lees literalmente. ¿Está diciendo eso? Recibilo. ¿Está diciendo eso, hermano? Mira, la Biblia dice que no pagues mal con mal. La palabra mal viene de la palabra maldad. La maldad se gesta en los corazones. Si te hacen algo y vos lo devolvés con un corazón malo, malicioso, eso es incorrecto. Pero que vos con un corazón bueno defiendas lo que es tuyo, eso no es incorrecto, eso es correcto. Porque el carácter que vos tenés te lo dio Dios. Dios no cambia el carácter de nadie, Dios canaliza para bien tu carácter. Porque la persona que es medrosa, que es miedosa, que es cobarde, no sirve para el reino de Dios y jamás va a caminar sobre las aguas. Para que camine sobre las aguas tiene que ser una persona como Pedro, que era capaz de sacar la espada y cortarle la oreja al servidor del sacerdote.
¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios te canaliza para cosas buenas, pero tu carácter siempre será el mismo carácter. Yuhu. Dios está esperando que tú conozcas a Cristo para que pertenezcas a Cristo. Porque nadie que no conoce a Cristo puede pertenecer al cuerpo de Cristo. Hola. Si tú no conoces a Cristo, tú no perteneces al cuerpo de Cristo, no eres parte de la iglesia, aunque vayas a una congregación. Porque la congregación no es la iglesia, mi hermano. Por eso dice la palabra, donde haya 2 o 3 en mi nombre, significa 2 o 3 que verdaderamente pertenezcan al cuerpo, a la iglesia de Jesús. Recíbalo en el nombre de Cristo. Reciba en el nombre de Jesús esto. Espero que le sea de bendición esta palabra. Espero que verdaderamente usted entienda esto. Yo a veces he visto gente, esa gente que usted la ve, que son santos, ¿viste? Eso que vos lo miráis y andan con una cosita acá arriba y las alitas acá, ya son ángeles ya. Vos los ves a eso, no levantan jamás la voz, nunca se enojan con nadie, bueno, sí, no, porque Cristo, sí, aleluya, gloria a Dios. Eso no pueden echar fuera un demonio, porque son tan medrosos en la vida real como en la vida espiritual. Pero ves al loco ese que anda ahí predicando, haciendo acá, cuando ve un demonio, ¡fuera demonio! Y se va el demonio afuera. Hola. Usted fíjese y evalúe esto. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer de Dios verdaderamente? ¿O quiere ser solamente un religioso evangélico que va a la iglesia? Entre comillas. Usted sabrá. Pero si usted verdaderamente quiere ser un hijo de Dios, con el valor que le fue entregado como hijo de Dios, que es el mismo valor que le fue entregado a Jesús, si usted verdaderamente quiere ser alguien así, yo le recomiendo que vuelva a oír este mensaje. Yo le recomiendo que lo comparta en los grupos, en todos lados. Yo le recomiendo que haga eso. Sea un instrumento de alabanza y adoración a nuestro Padre a través de la verdad revelada. Le doy toda mi bendición en el nombre de Jesús y la bendición del Padre sea con usted. Lo saludo desde Cali, Colombia. Su amigo, su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Que la paz de Dios sea con usted. Shalom.